Vino a La Plata, hizo un acto y dijo, gané en las PASO. ¿De quién estamos hablando? De Cristina Fernández de Kirchner, que hizo un acto en el Club Atenas. Estamos con Gustavo, él nos va a poder contar de qué se trató este acto, cómo fue. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Bueno, ¿mucha gente o fue muy centralizado? No, un acto, algunos suponían que podía haber algunas banderas en este giro que está empezando a hacer Cristina Fernández de Kirchner, pero no hubo banderas partidarias, no está peronizando en principio su discurso, ni el escenario, ¿no? Sí, un acto muy efusivo, mucha gente, lleno, desbordado, con un escenario con todos los candidatos e intendentes, bueno, y más una Cristina auténtica, ¿no? Digo, lo que uno venía viendo es que había una Cristina, ¿cómo lo puedo decir?, que no aparecía tanto en los spots, casi ausente, por lo menos en los spots, ¿no? Con muchas voces de algunos o excluidos o perjudicados por el sistema económico de Macri, de este gobierno actual, en esos actos que hizo en Mar del Plata, ¿está bien? Y lo que se vio es más una Cristina más enfervorizada, más crítica, más adusta, volviendo a hablar del tema ella, ¿no? Personificando ella todo lo que significa el modelo económico de Cambiemos, según la mirada de Unidad Ciudadana, ¿no? Sí. Y las implicancias que tienen en la vida cotidiana de la ciudadanía, la afectación en las pymes. Entonces, es como que uno lo que ve es que está girando un poco el eje de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Si tengo que dar una opinión como mujer de la forma en la que se está vistiendo Cristina Fernández de Kirchner últimamente, es una imagen demasiado relajada. Demasiado relajada. Sí, como que me quiero acercar a la gente que no me acerqué antes. Mi lectura, ¿eh? Ajá. Porque teniendo en cuenta que ella en el escenario tenía un montón de candidatas mujeres, estaban con una impronta diferente en cuanto a la vestimenta y en cuanto a la postura. Y ella está, fíjense, una camisa afuera, el suéter, como muy descontracturada. Sí, para lo que es su imagen de siempre, ¿eh? Fue un acto interno. Sin lujos, digo, sin ¿no? lujos, Claro, sin lujos, y lo que trata de hacer algo bastante más juvenil. Sí, es verdad. Sí, perdón. Pensaba, este fue un acto para los candidatos de la provincia. De la provincia. De la provincia, sí. Fue un acto muy cerrado, digo. Sí, cerrado, porque ella en realidad es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, Sí, pero no fue el acto en Huracán. A eso voy. no fue... No fue un acto en Arsenal. abierto. En Arsenal. En Arsenal, digo. No, digo, aquello era mucho más grande, era más masivo, más ciudadanos comunes. Acá esto es más militancia, Exacto. que por supuesto es mucho más chico, ¿no? Y en la ciudad de La Plata, su ciudad de origen, y donde se hizo el escrutinio definitivo, que confirmó que ganó lo tengo anotado por acá. 0,21, ¿no? Por el 0,21%, 20.324 votos de diferencia entre Cristina Fernández de Kirchner y Bullrich. Lo que decían las encuestas que yo iba a ganar, la mayoría, pero las encuestas daban mayor porcentaje, 4 puntos, 6 puntos, no esto abajo de un decimal, ¿no? Claro, tal cual. Y ahora, ¿cuál es la imagen que a vos te parece que está mostrando? Esto de, si bien sigue siendo Cristina, y sin esto de, a ver, si peronizo o no peronizo. Sí, yo creo que el eje de su nueva campaña gira en cómo buscar a aquellos votantes que no votaron a Unidad Ciudadana, que votaron, por ejemplo, a Randazzo o que votaron a Massa, y aquellos que no fueron a votar en las PASO y que van a votar en octubre. Justo hoy me encontré con una persona, por ejemplo, que no fue en las PASO y que va a ir a votar en octubre. Claro, que no era obligación, es lo que dijimos. En realidad, claro, las dos son obligatorias. Sí, pero digamos, una no tenía que ver con la elección no puede de ir a octubre. las PASO y Exacto. igual, digo, aquellas personas, recordamos, ¿no?, que no fueron a votar en las PASO, tienen que hacer su descargo ante la Junta Electoral de la provincia y en 8, entre 50 y 51, en la Secretaría Electoral. ¿2 meses tienen? Tienen 60 días, claro. Bien. Pero sí tienen que hacer, justificar el no voto sería, ¿no? Bien, para no tener futuras complicaciones. Que puede ser una multa hasta algún impedimento cuando tiene que hacer algún trámite público. Bien.
Entonces, en octubre, la cantidad de gente que fue a votar, alrededor del 74%, 75%, las elecciones generales está votando alrededor del 80%. Entonces uno estima que va a haber un 5% más de afluencia en esas elecciones en octubre, en las generales, el 22 de octubre, el domingo 22 de octubre. Entonces ahí Cristina también está buscando, de la misma forma que cambiemos, que cambiemos, ¿no? Que el oficialismo. Que las encuestas que están, las primeras encuestas que están diciendo que el oficialismo ganaría las elecciones, metería los 2 senadores nacionales, tanto Bullrich como Gladys González, y entraría por la minoría Cristina Fernández de Kirchner. Pero quería ir a esto. ¿Cuál es el factor que a mí me parece que puede llegar a complicar al oficialismo? El factor Bullrich. Es un factor. A ver, digo, yo en algunas, está mal, digo, esto citarme, ¿no? Digo, pero en algunas veces he dicho en esta mesa que Bullrich no era un buen candidato, inclusive de una mesa chica de Cambiemos era el peor candidato. Bueno, Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, digo, alguien del riñón del macrismo, dice la mejor candidata, perdón, era Elisa Carrió. Claro. Para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo que Bullrich? Digo, por supuesto que después de las cosas que vino diciendo Bullrich y teniendo complicaciones, las cosas que decía, empezaron a hacer lo que se llama un media training, ¿no? Digo, empezar a coachearlo, a exponerlo. El problema ahora es qué está haciendo Bullrich. Digo, ¿por qué? Porque todavía no empezó la campaña electoral, que según el cronograma empieza el 17 del 9. Sí. El problema es que Bullrich visitó 2 escuelas. Entonces, fue a una escuela acá en Berisso y visitó una escuela de Chivilcoy. A la escuela de Berisso fue con el intendente y hay un problema con la directora, porque la directora se quejó, elevó su queja. Y a la escuela inclusive estuvo en un aula y se viralizaron esas fotos, algo que está impedido. Digo, porque era una actividad de un candidato. Claro, porque no está cumpliendo ninguna función. Los así padres que... no dieron el permiso para que se viralicen esa foto de los niños menores de edad en ese aula. Y la visita en Chivilcoy fue con las autoridades de la escuela. Ahí fue él interiorizado porque esa escuela había pedido un cambio de edificio y el como ex ministro de Educación de la Nación ya lo sabía. Entonces, el problema que creo que está teniendo Cambiemos, no solamente con lo que está diciendo Burcio, con lo que venía, sino con lo que está haciendo, digo, porque esto se mete en el medio qué problema. El tema de Santiago Maldonado. Exactamente. El tema de Santiago Maldonado, que hace alrededor de 30 días que está desaparecido y que no se sabe dónde está, qué pasó con él. Esto es un impacto fuerte. Que es un impacto fuerte. Digo, CETERA a nivel nacional mandó un manual a las diferentes escuelas para que se discuta el tema, implicando a Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Que podemos hacer ahí un paréntesis que me parece un disparate. Claro, eso provocó toda una discusión, inclusive provocó, se realizaron imágenes de padres que decían con hashtag... Con mis hijos no. Con mis hijos no. Provocó un problema, pero yo lo que veo como grave es que se está haciendo de la escuela un lugar de discusión político-partidaria. ¿Tiene que ser un lugar de discusión política? Sí tiene que ser, porque hay una materia que se llama formación ciudadana, por ejemplo, en donde los chicos tienen que saber la historia de nuestro país, que esto es una democracia, qué se vota, cómo se vota. Inclusive hasta sería lindo que hagan algún ejercicio. Claro. Yo le decía a mis chicos más chiquitos de 10 años, decía, ¿por qué no hablas ahí en la escuela que hagan un ejercicio y que los candidatos sean San Martín, Belgrano, Moreno? Es prócer. Entonces me parece que es un ejercicio porque vive en democracia. Ahora, hacer de la escuela un lugar ya de político partidario me parece que es un problema. Y yo creo que ahí... Es que me parece, perdóname Gustavo, pero me parece que como todo, cuando nos vamos a los extremos es cuando estamos en problemas. Sí. Porque
ni la partidaria en la escuela, ni tampoco no está pasando nada. No, digamos, totalmente. Lo hemos hablado acá con psicólogas, psiquiatras, analistas, docentes que están en la escuela y dicen, bueno, lo llevo a otro tema y quiero que se entienda la vinculación. Cuando pasó lo de la chica del Nacional. Bueno, claro, que se habla que se hable en las escuelas, que se debata, que se traten. Los chicos no son entes vacíos que le van a llenar la cabeza. Los chicos tienen preguntas, tienen consultas. Esas mismas consultas y preguntas las van a llevar a la casa. Y ahí está el desafío para los padres también. Exactamente. Hablarlo, no es que solamente se educa en la escuela. No, es que yo creo que la terminación de la educación, o sea, la terminación de lo que se enseña en el colegio termina en casa. Y la educación, la primera, arranca en casa. Entonces, una cosa es hablarlo en el hogar y otra cosa es que lo incorporen como un método de enseñanza de lo que está sucediendo en la realidad en el colegio. Eso es lo que me resulta como chocante, y aparte, ¿no? Lo que a mí me sorprende, porque el sistema educativo digo, es bastante orgánico. En su funcionamiento, en sus disposiciones, en lo que se da, lo que no se da, las materias, ¿no? Entonces, lo que me resulta extraño es que un sindicato, digo, se entera. Entonces, ¿por qué? Porque esto provocó, por ejemplo, en una escuela... Igual esto no es tan lineal, porque después los docentes... Claro, por eso, por ejemplo, en una escuela dijo que, una escuela dijo que no se podía tratar el tema porque Inspección Distrital no había habilitado el tratamiento del tema y de la forma que se trataba en ese lugar. Entonces se abrió, la desaparición de un ciudadano en la Argentina. Un país que tuvo 30.000 desaparecidos, la última dictadura militar, y los desaparecidos anteriores de las otras dictaduras militares. Que partidicemos esto me parece que es un error y que afecta a todo, a oposición y oficialismo. Me parece que es un problema. Entonces, por eso Bullrich también me parece que no está siendo feliz en algunas intervenciones que está teniendo. Por ejemplo, partidizando él mismo, ¿no? Con su presencia, una actividad en los colegios. Ahora, Bullrich, perdón Martín, no se maneja solo. Hay un grupo de asesores alrededor, ¿no? Pero este tipo de recaudos no y aparte existen. No puede decir que desconoce la normativa sobre la temática. Fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. Ahora también. No queda, digamos, las elecciones que se vienen en octubre, ¿no están más allá de esto, de una foto, de un... Porque inclusive mañana... las declaraciones de Bullrich previa a las PASO fueron, hasta si quieren, más groseras que esta foto. Y después, me parece que, a lo que voy, que las elecciones están más allá de Bullrich o de, no sé, nombres de segundo y tercer orden. Está, por un lado, Macri Vidal, con una barra en el medio, y del otro lado, Cristina. Sí, el tema es que Bullrich es el candidato. Sí, con ese criterio, Cristina también es la candidata. Pero por eso yo lo que digo es, hoy por hoy la foto que uno tendría que sacar de la foto del 22 de octubre sería, las elecciones, sería primero Cambiemos, ¿está bien? Y por lo menos al senador nacional por la provincia de Buenos Aires y segundo Unidad Ciudadana, salvo el factor Bullrich. El factor Bullrich me parece que está siendo un problema, en Cambiemos. Me parece que es un problema, de hecho... En las PASO tuvo que salir Vidal a ponerse la campaña al hombro, porque Bullrich no arrancaba, y la famosa esta idea de todos los días hay un pibe preso nuevo, ¿no? Como un logro de gobierno. Entonces, el tema es que cuando están partidizando el colegio, donde todos nosotros mandamos a nuestros pibes, ya empieza a ser cada vez más, termina siendo un problema de alcance público. Termina siendo una discusión. Entonces, me parece que Bullrich no está siendo inteligente, la campaña de Bullrich no ha sido buena, el actor Bullrich no es el mejor actor como candidato de Cambiemos, y la verdad que, porque la campaña todavía no empezó. Claro, entonces, el 17 de septiembre. El 17 de septiembre inicio la campaña electoral, entonces uno se puede preguntar, ¿qué hace Bullrich? Porque no es ministro de Educación de la Nación, ya renunció. ¿Qué hace Bullrich en una escuela? Recorriendo escuelas, ¿y qué hace Cristina en un acto en Atenas? Tampoco no inició la campaña. Exacto. Tampoco inició la campaña, ¿no? Y fue con duras críticas. Claramente fue un acto de campaña. ¿Por eso habrá sido algo interno?
digamos, que invitó a los candidatos de la provincia y no lo hizo abierto? Y no lo hizo abierto, sí, porque la campaña... ¿Puede ser pensado desde ahí o no? Sí, también puede haber sido... Fue más una idea de festejemos que ganamos, se anunció. que ganamos el paso. Pero sí, había canales que lo estaban transmitiendo en directo. Sí, tal cual. Sí. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa. Pero ya volvemos. Ya volvemos, nos vamos. con más.